Hoy os traemos una comparativa entre los dos modelos más pequeños de la gama de Lexus, el LBX y el UX, dos modelos que tienen bastantes similitudes en cuanto a tamaño y en cuanto a acabados, pero sí que es verdad que tienen una esencia distinta y cubren una necesidad diferente en el mercado. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Rebel, yo soy Cristina Pérez. Y yo soy Víctor Martín. Y en este vídeo vamos a analizar las principales similitudes y diferencias entre el LBX y el UX para que sepas qué modelo se adapta mucho mejor a ti. Y al final del vídeo vamos a sacar algunas conclusiones, pero antes arrancamos. Antes que nada vamos a hablar de las dimensiones de ambos coches, que como os hemos comentado son los más pequeños de la gama de Lexus. Y es verdad que aunque son bastante similares, guardan alguna que otra diferencia que te contamos ahora mismo. Este Lexus LBX es un crossover y es el más pequeño de la gama de Lexus, mide 4,19 metros de largo. Mientras que el UX mide 4,5 metros de largo. Aquí es donde más se diferencian, ya que en la altura son bastante similares. En el caso de este LBX la altura es de 1,56 metros. Y el UX mide 1,52 metros de alto. Y en anchura la diferencia es mínima. Este LBX mide 1,83 por 1,84 del UX. Al final esas pequeñas diferencias que vemos en tamaño hace que este LBX esté más enfocado en el segmento de los SUVs y el UX en el de los compactos. Y finalmente la batalla en el caso del LBX es de 2,58 metros, mientras que el UX es de 2,64. Y aunque el LBX sea un pelín más alto, lo cierto es que el UX gana en habitabilidad y eso es un puntazo. Pero bajemos estos datos a tierra. ¿Qué coche nos interesa realmente? Bueno, esto va a depender un poco de las necesidades de cada uno. Si eres una persona que se mueve mucho por ciudad, te aconsejamos más el Lexus LBX. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un poquito más pequeño y por lo tanto más fácil de aparcar y un poquito más ágil. Y como bien dice Víctor, el UX en este caso es un poco más grande, es un coche con un tamaño mucho más equilibrado y de hecho se considera un coche más familiar, más hecho para viajes largos. Pero ojo, porque para hablar de viajes tenemos que hablar también del maletero, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hablemos ahora del diseño, y es que aquí encontramos algunas de las principales diferencias entre ambos modelos. Evidentemente los dos son coches Lexus, son premium, con un diseño elegante y con acabados de buena calidad. Vamos a analizarlo más a fondo. Probablemente el frontal es una de las firmas más significativas de los coches de Lexus y como podéis comprobar, ambos modelos cuentan con la parrilla en forma trapezoidal, que se conoce como la parrilla Spindle. Pero en el caso del UX tiene un estilo mucho más marcado que le da un toque más elegante y más deportivo y de hecho se asemeja bastante a un compacto. Pero como podéis comprobar en el LBX la parrilla queda un poco más diluida ya que tiene ese diseño más al estilo SUV. Otros elementos que comparten ambos modelos son los faros LED con este diseño de punta de flecha, que en el caso del UX la flecha va de abajo hacia arriba, lo cual otorga una mayor deportividad. Pero como podéis ver, en el caso del LBX tendríamos un diseño de L invertida, que además tiene un toque más continuista gracias a esta línea que recorre el bajo del capó. Vamos a analizar el lateral de ambos modelos porque aquí sí que residen algunas de las principales diferencias entre ellos. Por recordar simplemente las medidas, este Lexus LBX son 4,19 metros de largo por 4,5 del UX que después veréis. El LBX decíamos que pertenecía al segmento de los SUVs. ¿Por qué? Sobre todo por dos cualidades. La primera es un poquito más alto y la segunda por ese diseño en las líneas un poquito más robusto. Sin embargo, si nos venimos a ver el otro, el diseño del UX, vemos unas líneas un poquito más fluidas, sobre todo en esta parte trasera en la que Lexus ha mantenido esa caída del techo que le hace mantenerse en el segmento de los compactos. Vamos a analizar algunos elementos un poquito más a fondo. Las llantas del Lexus LBX son de 18 pulgadas, mientras que el UX monta de 17. Ambos modelos cuentan con pasos de rueda, aunque sí que es verdad que son un poquito más marcados en el caso del UX, también debido al cambio de color de la carrocería. Por cierto, la carrocería es del mismo color que el tirador de las puertas en ambos modelos. Y por último, los retrovisores exteriores son calefactados y abatibles eléctricamente. Dos de las diferencias principales en el lateral residen en la parte superior. Por un lado, en el Lexus UX tenemos estas barras en el techo y además tenemos embellecedores que recorren todas las ventanillas. Mientras tanto, si nos vamos al Lexus LBX, vemos que no tenemos estas barras en el techo y además el embellecedor viene solo por la parte superior de las ventanillas. Continuamos con la zaga y como podéis observar, ambos modelos cuentan con el mismo diseño que la parte delantera, pero en este caso con líneas más fluidas y más horizontales. Vamos a analizar primero los elementos que comparten. Lo primero de todo es esta antena en forma de aleta de tiburón y si vamos más abajo nos encontramos con una luna tintada con el brazo limpiaparabrisas bien centrado. Y además ambos tienen un spoiler, pero en el caso del UX es más marcado y además va en este color negro que le da un toque mucho más deportivo. Seguimos, ahora vamos a hablar de los portones. En el caso del UX el portón es manual y cuenta con el logo de Lexus bien centrado y en la parte de la izquierda tenemos el nombre de la marca y en la parte de la derecha el nombre del modelo, que es el UX 300H. Y además, como podéis observar, tiene un diseño bastante parecido a la parte delantera, es decir, esta forma trapezoidal. Pero si nos movemos al Lexus LBX nos encontramos con un portón que en este caso es eléctrico y en vez de tener el logo de la firma tenemos el nombre completo. Y en la parte de la derecha también tenemos el nombre del modelo, que es el LBX.
Y a continuación vamos con la firma lumínica, que probablemente es una de las mayores señas de los coches de Lexus. En el caso del UX tiene un diseño horizontal y además en 3D que le da ese toque más prominente. Y en el caso del LBX tiene un diseño más tecnológico, pero ambos tienen este carácter continuista gracias a esta fina línea lumínica que recorre el portón de extremo a extremo. Vamos a analizar ahora otra de las cosas claves a la hora de decidirnos entre un coche u otro. Lo ha mencionado Cristina al principio del vídeo y es la capacidad del maletero de un modelo u otro. La principal diferencia entre el Lexus UX y el LBX está en el portón, dentro de los que tenemos en Rebel. En el Lexus LBX la apertura y el cierre del portón es eléctrico, mientras que en el UX lo tenemos que hacer de forma manual. Si hablamos de tamaño, ojo aquí, porque llevamos diciendo todo el vídeo que el Lexus UX es un coche un poquito más grande, pero sin embargo en el maletero pasa todo lo contrario. En el Lexus LBX la capacidad es de 332 litros y en el UX de 315. Ahora, como comentábamos, este coche es un poquito más largo, por lo tanto tiene una mayor batalla y esto va a hacer que si abatimos la segunda fila de asientos tengamos una mayor capacidad aquí. En el Lexus UX tendremos 1232 litros de capacidad y en el LBX 994 si abatimos esa segunda fila de asientos. Ambos modelos están bien, son correctos, con un buen tamaño para su segmento y en ambos modelos podrás transportar la compra de tu día a día o incluso un pequeño mueble de IKEA. En resumen, la diferencia de capacidad entre ambos modelos en el maletero es prácticamente mínima y no creo que lo llegases a notar, son solo 17 litros de capacidad. Este coche, el UX, pese a tener 17 litros menos de capacidad, está más pensado para carretera y el UX igualmente te va a servir para tu día a día. Escoge el que más te guste. Ambos modelos son Lexus, así que sí, como os comentaba antes Víctor, vamos a tener muy buenos acabados en el interior. Y de hecho la firma nipona a la hora de ensamblar sus coches sigue con la filosofía que se conoce como omotenashi. ¿Qué significa esto? Pues significa hospitalidad y atención al detalle, es decir, aquí no te va a faltar casi nada de confort. Primero vamos a pasar a analizar el UX, que nos encontramos con asientos de tela oscura bastante cómodos que te recogen súper bien el respaldo. Y enfrente de mí me encuentro con un volante multifunción de cuero sintético de 3 radios que, como veis, cuenta con bastantes botones físicos para controlar funciones como por ejemplo el sistema multimedia, las llamadas, el asistente por voz o los asistentes a la conducción. Enfrente tenemos esta especie de sensor que controla la desatención del conductor a la carretera y la fatiga. Y enfrente tenemos un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas que es muy personalizable y además es muy intuitivo. Y ojito, porque en la parte de arriba tenemos estos dos botones. El de la derecha es para controlar los modos de conducción y el de la izquierda para activar y desactivar la tracción. En la parte central nos encontramos con una pantalla multimedia de 8 pulgadas que cuenta con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y la verdad a mí me parece que es súper intuitivo, al igual que ocurre con el cuadro de instrumentos digital. En la parte de abajo tenemos la climatización que se controla gracias a estos botones físicos, algo que la verdad es que me parece un puntazo porque muchos coches nuevos no tienen esta funcionalidad. En la parte del centro nos encontramos con 2 puertos USB-C, además de este pequeño compartimento. Y un poco más en el centro tenemos 2 posavasos, además de esta pequeña ranura para dejar nuestra llave, una palanca de cambios automática que se conoce como ECVT, que es de múltiples velocidades, y aquí tenemos 2 botones, uno para activar y desactivar el modo eléctrico y otro para poner el auto hold, que nos viene súper bien cuando estamos en semáforos o en atascos. Y finalmente en el medio nos encontramos con un reposabrazos central que tiene bastante capacidad de carga y encontramos una toma de 12 voltios y un puerto tipo USB-A. Vamos a adentrarnos ahora en el interior de este Lexus LBX, que además en Rebel disponemos del acabado elegante. Esto que incluye asientos de cuero y el color que escojamos en el exterior definirá el color de los asientos en el interior. Además disponemos de un volante multifunción de cuero de 3 radios y un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas que tiene la misma información que en el UX. Además tenemos otra pantalla central que en este caso es un poquito más grande que la del UX, es de 9,8 pulgadas pero que tiene las mismas funcionalidades, Apple CarPlay, Android Auto inalámbrico, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos encontramos? Pues carga por inducción, 2 puertos USB-C, posavasos tenemos 2 y luego otros botones que nos vienen muy bien tener a mano, como por ejemplo el control de tracción, para el modo eco, el modo eléctrico, el auto hold que nos viene muy bien para pendientes o para semáforos y para activar o desactivar el freno de mano eléctrico. Además de todo esto que os he contado de la consola central, tenemos un par de recovecos más que me pueden parecer bastante interesantes, sobre todo aquí, que podemos dejar lo que necesitemos y tenemos una toma de 12 voltios y un puerto USB-C, además de que tenemos reposabrazos regulable y con capacidad de carga.
Si nos movemos a la parte trasera de este Lexus UX, vemos que tenemos bastante habitabilidad, además de que los asientos son realmente cómodos. Como digo, tengo bastante espacio tanto para las piernas como para la cabeza, aunque yo mido 1,64, aunque luego sí que es verdad que vamos a comparar tanto Víctor y yo el espacio que tenemos cada uno. Además nos encontramos con asientos realmente cómodos que siguen con el mismo diseño de los de la parte delantera y que cuentan con anclajes ISOFIX, y el central tiene un reposabrazos con 2 posavasos centrales. Y en la parte de delante tenemos 2 salidas de aire y 2 puertos USB-C, pero también en la parte de arriba nos encontramos con una luz de lectura. En el interior de este LBX, en la parte trasera, el espacio es un poquito más reducido. Cabe destacar que tenemos bolsillo portaobjetos solo detrás del asiento del copiloto, además de 2 puertos de carga para ir cargando nuestros dispositivos. No tenemos salidas de aire y tampoco disponemos de reposabrazos. Lo que sí tenemos es luz de lectura y tecnología ISOFIX para los más pequeños. En términos de seguridad, ninguno de los dos modelos se queda para nada corto, sobre todo porque son un Lexus. Y el pasado mes de agosto la OCU lanzó un estudio en el que decía que Lexus estaba entre las marcas más fiables del mercado y de hecho ocupa el puesto número 3 a nivel mundial. Ambas unidades cuentan con el paquete Lexus Safety System Plus, que incorpora un montón de ayudas a la conducción, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, además del aviso del cambio involuntario de carril y el detector de fatiga. Vamos a otro de los puntos más importantes, que es la mecánica. En este caso, ambos modelos que tenemos en Rebel cuentan con una hibridación ligera, por lo que llevan etiqueta eco de la DGT, pero eso te lo contamos más adelante. En el caso del UX, este coche monta un motor de 2 litros y 4 cilindros en línea, que es atmosférico, de 152 caballos de potencia. Además va acompañado de un motor eléctrico de 113 caballos, que en total de manera combinada obtenemos 199 caballos de potencia. Y en el caso del LBX, su motor es un gasolina tricilíndrico 1.5 de 91 caballos de potencia. Además, esto se combina con un motor eléctrico de 94 caballos de potencia. Su potencia combinada, 136 caballos para mover este bicho. Además, ambos modelos van asociados a una caja de cambios automática que se conoce como ECVT, que es la típica de los coches de Toyota y de Lexus, que nos proporciona una conducción muy ágil, además de dinámica y eficiente. Uno de los puntos en los que más se diferencian es en la batería, y es que en el caso del LBX tenemos una batería de hidruro de níquel, mientras que en el caso del UX la batería es de iones de litio, que en este caso es más compacta y es más ligera, además de que su carga es mucho más optimizada. Como hemos comentado anteriormente, ambos modelos cuentan con una pequeña hibridación. ¿Y esto qué les permite? Pues tener la etiqueta eco de la DGT tan deseada para movernos por las ciudades sin ningún tipo de restricción. En esto no hay diferencias. En lo que sí que hay diferencias y que os puede interesar es el consumo. La diferencia es que este Lexus LBX hace un consumo medio de en torno a 4,5 litros a los 100 y el UX, en cambio, está en torno a los 5,1 litros. Esto tiene todo el sentido del mundo debido a que este coche, como os hemos comentado antes, tiene una mayor potencia. Evidentemente, estos consumos son consumos medios y puede depender si hacemos más trayecto en ciudad, más trayecto en carretera y también del tipo de conducción que implementemos. Como habéis podido comprobar, ambos modelos son realmente completos y versátiles, pero antes de nada vamos a hablar de las necesidades. Si tu día a día se centra en la ciudad y la mayoría de tus trayectos son por el núcleo urbano, te recomiendo este Lexus LBX, con el que vas a hacer unos buenos consumos, te moverás de forma ágil entre el tráfico y además aparcarás de forma muy sencilla. Por el contrario, este UX es un coche más familiar, se mueve mucho mejor por carretera y además, aunque es un pelín más pequeño que el LBX, no te va a faltar nada de habitabilidad. Dicho esto, la elección final es tuya, pero elijas lo que elijas, que sepas que lo tienes disponible en nuestra página web dayrebel.com y puede ser tuyo en menos de 5 minutos con todo incluido en una única cuota mensual. Así que ya lo sabes, hazte un Rebel.